Esta noche en el sur de la frontera, la Organización Internacional para las Migraciones da a conocer informe de la frontera más peligrosa. Organizaciones sociales en Estados Unidos muestran su preocupación ante el incremento de migrantes en la frontera. Reencuentro de familiares migrantes. En México, miles de migrantes permanecen varados en terminales de autobuses. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Bienvenidos. Un bebé de 2 meses fue hallado por agentes de la patrulla fronteriza en la frontera en Río Grande. Esto lo informó la jefa de la patrulla fronteriza en el Valle de Río Grande. Este es un escalofriante recordatorio de cómo los niños son explotados por los traficantes de personas y organizaciones criminales todos los días, han advertido los funcionarios de la patrulla fronteriza. Esta no es la primera vez que un menor es hallado en la frontera. El mes pasado, específicamente el 23 de agosto, se dio a conocer que 2 hermanitos también habían sido abandonados en Rio Grande City. Se trató de una niña de 7 años y un niño de 4. Ambos provenían de Chiapas, México, y fueron dejados a su suerte cerca del Río Grande en el área de Eagle Pass. Un día antes se informó de 2 hermanitos hondureños que habían sido hallados cerca del Río Grande, también en Eagle Pass. Uno de ellos tiene 12 años y el otro 4. Ambos fueron abandonados por traficantes de inmigrantes. Ahora hablaremos siempre de la tragedia de la migración y precisamente cómo han aumentado estos flujos de migrantes en la frontera sur y qué es lo que dicen los analistas al respecto. 6.080 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur durante agosto de este año, un 53.8% más que en julio, cuando la cifra fue de 3.953. Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, más de 32.000 migrantes salvadoreños fueron detenidos intentando cruzar de manera irregular hacia los Estados Unidos, mientras que otros 21.000 compatriotas fueron expulsados bajo la figura del Título 42. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió respeto al derecho de pedir asilo de las miles de personas que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, algunas con severas dificultades, como esta madre sin extremidades inferiores que llevaba a su hija en brazos para cruzar el río Bravo, o este grupo de migrantes que aprovecharon las reparaciones en el muro en las playas de Tijuana para poder cruzar. En los últimos 11 meses, la Oficina de Operaciones de Campo dio cuenta de 7.246 personas entre detenidas y expulsadas en la frontera sur, donde de este total, 4.095 eran familias completas, seguido de 3.022 adultos, 110 menores no acompañados y 19 menores acompañados. En el caso de la patrulla fronteriza, esta agencia reportó un total de 46.723 salvadoreños procesados, de los cuales 26.124 eran adultos, 11.493 grupos familiares y 9.106 menores no acompañados. Los meses en los que se registró un mayor pico de salvadoreños migrantes procesados fue en octubre y noviembre de 2022, febrero, marzo, abril, mayo y agosto de 2023. Este es un reporte de Fernando Morales. La Organización Internacional para las Migraciones dio a conocer por medio de un informe detallado de la frontera más peligrosa en donde se han perdido miles de vidas de migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones detalló en un informe el por qué la frontera entre México y Estados Unidos es la más peligrosa del mundo, esto tomando en cuenta las muertes de migrantes reportadas en los últimos años. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM comenzó a registrar migrantes que pierden su vida en este proceso de cambiar de país desde el año 2014. Las cifras para el año 2022 muestran que en todo el continente americano, incluyendo el Caribe, se perdieron 1.457 vidas y casi la mitad de ellas se perdieron en la frontera entre México y los Estados Unidos. La pérdida de vidas se debe principalmente a ahogamientos, a accidentes viales,
a condiciones ambientales que afectan a las personas migrantes y a la falta de un albergue para protegerse de esas condiciones ambientales, y a la falta de acceso a atención médica básica, lo cual causa que también muchas personas hayan muerto por enfermedades tratables y por lo tanto estamos hablando de muertes que se podrían haber evitado. Los migrantes cuya muerte se registró durante el año 2022 provienen principalmente de Cuba, con 185 decesos, de México 149 personas, de Venezuela 141 y Guatemala es la cuarta nacionalidad en esta dolorosa lista, 92 personas. Para evitar este tipo de muertes hay que tener muy claro que la migración irregular se forma mediante la conjunción de tres elementos principales. Uno es la necesidad, a veces desesperada, de migrar que tienen algunas personas, ya sea por razones económicas principalmente, o sociales, culturales, familiares. Y cuando esa necesidad urgente de migrar se encuentra con opciones limitadas, opciones con muchísimos requisitos para migrar de manera regular, aparece entonces el tercer elemento, que es la oferta que hacen las mafias del tráfico ilícito de migrantes, que ponen a estas personas en estas rutas peligrosas y por tanto vemos estas situaciones y estos números tan dolorosos. Tengamos muy en cuenta, por favor, que la migración en las Américas y en el mundo se presenta generalmente y en su enorme mayoría de manera regular. Y son solo los movimientos irregulares los que generan estas muertes dolorosas. Y además también tengamos en cuenta que la migración puede ser enormemente beneficiosa para los países de origen de estas migraciones y también para las comunidades que los reciben en los países de destino, porque las personas migrantes traen una enorme capacidad de trabajo, de desarrollo para estos países. Tenemos que dejar de ver la migración como un problema y empezar a verla como una oportunidad que se puede aprovechar enormemente, haciendo que estos procesos migratorios se den de manera regular, ordenada y sobre todo segura. Para Jorge Gallo, vocero regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OIM, es importante que los gobiernos puedan implementar la migración de forma regular y legal para evitar este tipo de atropellos. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Migración en Guatemala insiste en que el paso por la frontera sur de Estados Unidos es muy peligroso. Los migrantes van preparados e informados de lo que se podrían encontrar en el camino. Bueno, las experiencias que vemos son experiencias de vida reales que nosotros le podemos contar a la población, a la gente que nos está viendo, que son realmente terribles lo que vemos. Vemos mucha muerte, las situaciones de la frontera sur es una de las fronteras más peligrosas del mundo a nivel global, donde vemos el desierto, vemos la cantidad de personas que hay para poder pasar, que hay que ir pagando, que hay que ir corriendo la vida a través de cada paso, los ríos, animales que hay que también son depredadores y por supuesto uno de los últimos factores que ha sido de los más complicados, el calor. El clima ha llegado hasta más de 50, 55 grados centígrados, que las condiciones del humano no están aptas para poder estar en esas condiciones donde realmente en el desierto usted no sabe si va para un lado o si va para el otro, no hay, es el lugar donde se pueden perder, donde se pueden quedar sin alimentos, sin agua y por supuesto todas las situaciones las han visto ya las fronteras de los Estados Unidos, en México y hay lugares donde están ya para poderlos apoyar, pero el mensaje es que es una de las fronteras muy complicadas, muy terribles y hay mucha muerte. Hay dentro de las cosas que nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración tenemos, ya son
la búsqueda de cadáveres, la búsqueda de guatemaltecos que no han encontrado ese camino, ese sueño, que han querido llegar a los Estados Unidos y se han quedado en el camino, y donde ya con el INASIF y otras instituciones buscando la manera de encontrarles el ADN para ir encontrando los restos de personas que se han encontrado y que están siendo procesadas. Pero en resumen es una frontera de las más complicadas y que en realidad no vale la pena arriesgar la vida. Además de las cuestiones de ambiente, del clima y demás, estamos hablando de temas también de seguridad. No, por supuesto, ahí hay una frontera muy grande, demasiados kilómetros abiertos, donde hay narcotráfico, donde hay personas que vulneran, y hay crimen organizado, donde los migrantes se encuentran en esa vulnerabilidad de una frontera terriblemente complicada por tanta situación. Así que el mensaje como Instituto Guatemalteco de Migración siempre lo volvemos diciendo, que no vale la pena migrar de esa manera y que hay que hacerlo en una condición ordenada, segura y eficaz, porque los casos están ya estudiados, ya están en las estadísticas, que las muertes están documentadas de cómo han sido realizadas, y por consiguiente de las fronteras más difíciles de cruzar. Dicen que es muy peligrosa, pero cuando hay fe y sabemos que Dios va con nosotros, no tenemos por qué preocuparnos, pero siempre tenemos que estar atentos y alertas pues, de cualquier cosa. ¿Qué tipo de alerta es la que ustedes traen, digamos, para pasar por México y México, Estados Unidos también? Bueno, la verdad yo, como digo, cada quien tiene que vivir su experiencia. Muchas personas dicen que secuestro, extorsiones, pero yo voy, como ya me dijeron, como te estoy comentando, me dijeron sobre de Guatemala, y a mí, de todo lo que me han dicho, a mí no me ha pasado nada. Entonces tendría que vivirlo para poder más adelante decir en verdad qué fue lo que pasó, porque cada persona lleva su experiencia diferente, ¿me entiendes? ¿Familiares que estén en Estados Unidos que hayan pasado por estas fronteras? Sí tengo primos, así, pero no familia como tan cercanos, son lejanos. ¿Ha pasado algo? No, de verdad que no, siempre han llegado, ya están en su destino, gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes? Yo, 31. Sí. ¿Qué esperas de poder cruzar y llegar? Hoy un bienestar para mis hijos, que ellos puedan una educación, que ellos sean alguien en la vida y que no pasen lo mismo que yo vengo pasando desde pequeña. Y según datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, la frontera entre México y Estados Unidos, junto con el Caribe y el tapón del Darién, se han convertido en las áreas con el mayor número de muertes de migrantes en toda América. En el 2023 se han registrado más de 700 decesos en las rutas de las Américas. En el año 2022, la OIM registró un total de 686 personas migrantes fallecidas o desaparecidas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que la convierte en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Esta cifra representa casi la mitad de las 1.457 muertes y desapariciones de migrantes documentadas en todo el continente americano en ese año. La cifra representa un preocupante aumento en comparación con años anteriores, como 2018 con 596 muertes, 2019 con 854, 2020 con 798 y 2021 con 1.249. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar?
Organizaciones que velan por los derechos de los migrantes consideran alarmante la cifra de fallecidos y desaparecidos en la frontera de México con los Estados Unidos. La migración irregular no garantiza la llegada de una persona a su destino, aunque algunos cuentan con suerte y logran su objetivo. Sin embargo, otros se quedan en el camino porque fallecen o desaparecen. De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 600 personas han muerto o desaparecido en el trayecto, por lo que este dato es alarmante, señala la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, que vela por los derechos de los migrantes. Definitivamente genera algún tipo de conciencia social. Sin embargo, sabemos que las migraciones no se han detenido a pesar de que haya una campaña en contra de la migración, ¿verdad? Siguen migrando miles de personas, cada vez el índice de edad de las personas que migran es más bajo, ¿verdad? En algún momento las personas que migraban eran personas entre 20 a 30 años, sin embargo, hemos observado que hay un aumento en la migración de personas menores de edad que probablemente tengan algún familiar en los Estados Unidos y que al no poder estar de una forma regular en el país de destino optan por otras formas de regularización, ¿verdad? Entendemos que muchas de estas personas que migran pues lo hacen de una forma forzada, ¿verdad? A raíz de las causas materiales que vemos día con día, ¿verdad? Y es que pese a conocer estos peligros reflejados en la cifra que ha compartido la Organización Internacional para las Migraciones sobre las muertes y desapariciones en la frontera entre México y Estados Unidos, eso no hace que se frene la migración irregular. Sin embargo, nos parece una cifra muy alarmante, ¿verdad? De la cantidad o el número de personas que informa la Organización Internacional para las Migraciones, ¿verdad? 686 personas de casi 1.500 personas que son encontradas, fallecidas o que aún se encuentran desaparecidas, ¿verdad? Se tiene este número, sin embargo, hay muchas otras personas que por desconocer los mecanismos de búsqueda, no hay una denuncia, no hay una advertencia de la desaparición. Sin embargo, creo que es importante un llamado de atención para las autoridades para garantizar los derechos de las personas, independientemente de su situación migratoria, ¿verdad? De la irregularidad en la que muchas personas se desplazan por los territorios. Debe haber un compromiso para atender la seguridad, la protección, la alimentación, el resguardo, todo lo que tenga que ver con la protección de las personas dentro de un territorio, ¿verdad? De acuerdo con los datos de la OIM, durante el 2022 se reportaron 1.457 muertes y desapariciones de migrantes en las Américas. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Buenas noches, gusto saludarte. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar de día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California. En efecto, le seguimos dando seguimiento al fenómeno de la migración, todo lo que ha ocurrido en la frontera sur de México y los Estados Unidos y el panorama que hoy por hoy se vive. Y es que es una situación bastante preocupante, así lo han catalogado los miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector, al ver cómo incluso las familias migrantes están desafiando la barrera de alambres de púa que fue colocada por las autoridades de Texas, esto para impedir su paso a los Estados Unidos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. ¿Estás jalando ahí con algo? ¿La estás jalando ahí con algo? Dale, mi niño. Vamos. Toma. Ven, Eliani, ven. Cateando, Eliani, ven. Es el momento en que una madre intentó pasar junto con su hija menor de edad por debajo del cerco de alambres de púa colocado en la frontera de México y El Paso, Texas. Por algunos minutos la dificultad de hacerlo era evidente, pero la mujer se las ingenia y se arrastra por el suelo junto a la menor, a quien le colocó sobre su cuerpo un cartón para evitar que quedara enredada. Nosotros le llamamos crisis humanitaria. Un panorama que preocupa a los miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector, pues los migrantes están arriesgando hasta su propia vida con tal de alcanzar el sueño americano.
realmente tratamos lo mejor para apoyar a nuestras hermanas y hermanos migrantes, pero necesitamos apoyo de gobierno. Pero una vez más, no vemos esa voluntad política. Del lado de Estados Unidos, claro que estamos abogando, sobre todo demandando al estado de Texas como sociedad, como migrantes viviendo en Estados Unidos para que quiten este tipo de cerco dentro del agua. Hemos llegado a muchos avances allí, pero mira, al final del día, nosotros estamos viendo por ese lado humano el derecho a poder estar con nuestros familiares, ¿no? Y pues vemos que cada vez es más difícil. Vean las situaciones, lo que está ocurriendo en este momento. Una vez más, como sociedad civil, condenamos estos hechos. A esta nueva crisis migratoria también se suma otra problemática, pues aparte de sufrir durante el recorrido los migrantes, también se han vuelto blanco en las vulneraciones de sus derechos cuando son capturados y procesados en los centros de detención por las autoridades estadounidenses. Y al hablar con compañeros activistas en Chicago, en Nueva York, todos nos dicen lo mismo, ¿no? De que es una crisis humanitaria, no hay que confundirnos. Y aparte de eso, nuestros hermanos migrantes están pasando condiciones precarias dentro de estos centros de detención porque realmente no están obteniendo pues, los servicios humanos que se necesita, pero también estando afuera, que muchos migrantes son enviados precisamente al norte del país, pero ya los albergues, los servicios sociales están saturados. Nosotros, por nuestra parte, estamos a punto de abrir un albergue para víctimas de tráfico humano y tenemos pensado poder pagar los viajes, la transportación para que puedan viajar al estado de Nevada y puedan obtener estos servicios, ¿no? Pero una vez más, si no fuera por la sociedad civil, las cosas, a mi criterio, serían mucho peor. Según los expertos, el panorama podría complicarse para las próximas semanas de no poner en marcha mecanismos para hacerle frente a la llegada masiva de migrantes a los puntos fronterizos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Gracias, Ernesto. Y en Honduras, cualquier funcionario policial que se vea involucrado en acciones incorrectas en contra de ciudadanos inmigrantes debe ser sancionado y separado del cargo, indicó el diputado Bartolo Fuentes tras denuncias de que agentes policiales habrían extorsionado a varios ciudadanos extranjeros que buscan el llamado sueño americano. Gracias, compañeros. Se me acompaña don Bartolo Fuentes. Bueno, don Bartolo, temas migratorios que son de suma importancia también. Miramos a diario circular por el país un sinnúmero de inmigrantes. Se sabe que en la selva del Darién también vienen más personas de diferentes nacionalidades, cruzan Honduras y este flujo pues no acaba y a esto se le suman también los hondureños. Pero la migración siempre ha sido bastante aquí por nuestro territorio. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad? Hay un atractivo en Estados Unidos, sobre todo para algunas nacionalidades, como los cubanos y los venezolanos, que han sido tratados de manera preferencial por parte de las autoridades estadounidenses. No es el mismo trato que nos dan a los hondureños. Mientras a los cubanos se les dan facilidades para quedarse en Estados Unidos y a los venezolanos también, a nosotros nos capturan a nuestros compatriotas ahí nomás en territorio mexicano y los deportan. No hay esa cantidad de 100,000 venezolanos deportados de México o de Estados Unidos. ¿Hay diferencia? Desde luego, las políticas no son las mismas. ¿Qué serán? Bueno, son razones de tipo político. Entonces, cuando un venezolano está en Ecuador o está en Perú, está en Colombia y no le está yendo bien, y hay un pariente, un amigo en Estados Unidos que le dice que se vaya y que le van a recibir bien y que lo van a tratar bien, entonces no lo piensa dos veces y recorre todo este trayecto, que son como 8,000 kilómetros, para cambiar su situación de vida. Los hondureños seguimos teniendo ese flujo desde aquí, del país, hasta Estados Unidos, pero
A nosotros sí nos capturan, nos deportan, ¿verdad? Nos discriminan, ¿verdad? Las mismas autoridades estadounidenses y las mismas autoridades mexicanas. ¿A diario cuántos circulan por el país, migrantes? Están ingresando por lo menos 1.300 personas cada día, ¿verdad? Desde el sur, de diferentes nacionalidades. Hay 80 nacionalidades distintas, pero prevalecen ahí los que son de nacionalidad venezolana, haitianos, cubanos, ¿verdad? Y otros de América del Sur. Algunas ciudades fronterizas como Juárez han sido el epicentro en los últimos días de la masiva llegada de migrantes, una situación que a las autoridades locales mantiene con mucha preocupación. Es por eso que han tomado diferentes medidas para poderles brindar asistencia a cada una de estas personas. Los peligros de cruzar el río Bravo para ingresar a Estados Unidos son reales. Miles de migrantes están dispuestos a afrontarlos luego de viajar miles de kilómetros. Incluso están buscando la manera de abrirse paso en el cerco de alambres de púa que fue colocado en la zona para evitar su ingreso. Pero en su intento por cumplir el tan anhelado sueño americano son detenidos y enviados nuevamente hasta ciudades fronterizas de México, donde la crisis se ha agudizado. Es por eso que se ha buscado la forma para brindarles la asistencia necesaria. Flujos extraordinarios como los que hemos visto en estos últimos días, de arribadas de personas, de grupos de más de 1.500 personas en un solo día, pues eso conlleva muchísimos retos, complicaciones para darles una atención adecuada. Por eso, en ese sentido, pues lo que podemos hacer, lo que nos corresponde como municipio, no nos corresponde ni la revisión, ni la retención de las personas, solamente poder atenderlas. En ese sentido, pues el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, ha instruido que demos la mejor atención que podamos. En ese sentido, tenemos un espacio, el albergue municipal Quique Romero, por el cual han pasado 15,000 personas, pero además que tenemos el orgullo de que es uno de los albergues y uno de los espacios mejor equipados y con mayor número de servicios en el país. Lo más alarmante es que los números parecen no detenerse, pues los migrantes están buscando la forma de llegar a estos puntos. Uno de ellos es viajar en los trenes de carga, o mejor conocido como la Bestia. Pues tenemos ingresos por muchísimas otras vías, llegan por avión, llegan en vehículos, llegan caminando, son retornados, algunos son repatriados de Estados Unidos o regresados de Estados Unidos. No son muchas las vías de llegada y hemos llegado hasta 1.500 diarios y en otras ocasiones flujos han disminuido. Esto es cíclico más o menos, que uno ve el comportamiento, si uno lleva ya algún tiempo trabajando en este tema, se da cuenta de que son cíclicos y que estamos precisamente en la época del año en la que este fenómeno avanza más. Simplemente que lo diferente es que cada año es más grande. Pero, ¿y cómo estamos trabajando? Bueno, en el gobierno municipal tenemos una dirección, es una dirección de derechos humanos y no es una dirección pequeña, es una dirección que cuenta con más de 40 personas y las que acompañamos y revisamos y colaboramos en toda actividad que se realiza con personas en situación de movilidad. En ese sentido, se acordaron con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos ante esta nueva ola de migrantes al menos 15 acciones en conjuntas, como por ejemplo contar con los medios de transporte aéreo y terrestre para el retorno de los migrantes rescatados, continuar con el operativo Espejo, que tiene como objetivo intervenciones en ferrocarriles, puntos en carreteras y rescates en la vía pública. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. El gobierno estadounidense adoptó medidas ante la gran cantidad de migrantes que llegan a Texas desde el pasado fin de semana. Sin causa aparente, miles de migrantes han estado cruzando hacia Texas,
en la zona de Eagle Pass y también en El Paso desde la madrugada de este lunes. A la ciudad fronteriza con Piedras Negras en México y separada por el Río Grande, solo en una noche arribaron más de 2.000 migrantes. Y aunque las nuevas cifras no han sido confirmadas, son filas de gente las que se ven llegar. 800 nuevos militares en servicio activo para apoyar más esfuerzos y sacar a los agentes y oficiales de CBP al campo. Esto se suma a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional también desplegados. Eagle Pass también adoptó medidas. La declaración de emergencia nos otorga la posibilidad de solicitar recursos financieros para brindar servicios adicionales causados por la afluencia de inmigrantes indocumentados. Texas ha continuado la construcción del muro fronterizo y la instalación de alambre de púas, mientras se define el futuro de la barrera acuática con boyas en el Río Grande. Según el gobernador, la alambrada ha sido cortada para facilitar el cruce y elevó fuertes acusaciones. El gobierno de Biden cortó ese alambre y abrió las compuertas a los inmigrantes ilegales. Inmediatamente ordené el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional de Texas para impedir los cruces irregulares e instalar más alambre de púas. Al respecto, la Casa Blanca no respondió de manera directa. Señaló que mirará en detalle la situación y calificó la denuncia como un movimiento político del gobernador de Texas. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Hace algunos días Nueva York fue la sede de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí algunos presidentes se refirieron al tema de la migración, la importancia que se debe de dar desde las diferentes aristas y sobre todo el trabajo necesario y urgente que se debe de tener para cada una de estas personas que vienen en tránsito hacia los Estados Unidos. Señoras y señores, nuestro país hace un esfuerzo titánico para atender de manera solidaria a esos emigrantes irregulares cuyo número aumenta cada año, obligando a Panamá a destinar importantes recursos al socorro humanitario. Esta es una situación insostenible, indeseada, inhumana, un drama humanitario de dolor, sufrimiento y muerte para cientos de miles de migrantes que emprenden esa arriesgada travesía. Les reitero, esta es una situación insostenible, una situación en la que somos víctimas y no responsables. Hago un llamado a la comunidad internacional para que asuma en toda su magnitud el problema de la migración irregular, que hoy en día no solo se concentra en el Mediterráneo, sino que es de carácter global y que a los panameños en este momento nos afecta directamente. Autoridades del gobierno de Honduras y Estados Unidos buscan un cambio en el sistema de migración irregular y atención especializada para menores migrantes ante la escalada masiva de latinoamericanos en la frontera sur de Estados Unidos. Este fin de semana se desarrolló un cambio trascendental para Honduras y para miles de hondureños, pero sobre todo para menores de edad migrantes, bajo la premisa de apoyarlos en su camino a Estados Unidos. Este es el compromiso asumido por la presidenta Xiomara Castro y que, según datos del mismo secretario de Defensa, Alejandro Mayorkas, se ha elevado de forma alarmante el flujo de migrantes en los últimos años. Otro factor que ha influido en la migración masiva de nuestro país hacia acá, el país del norte, es la corrupción y también la pobreza. Lo ha mencionado la presidenta, en donde afirma que se ha incrementado en un 17% desde el pasado gobierno. Hay una realidad que ha vivido en nuestro país en los últimos 12 años, de dictadura, de narcotráfico, de corrupción. Creo que nunca en la historia habíamos visto un éxodo, salir de familias enteras de nuestro país buscando oportunidades por los niveles de violencia, pero igual también el crecimiento de la pobreza que se dio en 17 puntos en Honduras. Al asumir la presidencia de la República, establecí un compromiso histórico. En primer lugar, de luchar por cambiar las condiciones en nuestro país, por retornar al Estado de Derecho,
por devolverle al pueblo hondureño la esperanza. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos ha mencionado que felicita a la presidenta Xiomara Castro por su papel de buscar mejorar las condiciones de vida de los menores y población que busca el sueño americano. Pero de igual forma se ha referido que necesita alrededor de $4,000 millones para mejorar las condiciones y los tratos que reciben estos migrantes. Agrees, and Congress needs to fix it. 1. Nuestro sistema de migración definitivamente está descompuesto, está roto. Es un hecho que todo el mundo concuerda con él y el Congreso lo tiene que arreglar. They have failed to do so for decades. Durante décadas enteras han fallado en hacer eso. Most recently, Congress has yet to act on our requests for $4 billion in funding and resources to address the immediate challenge. Funding that is critical to our efforts and for border communities. Más recientemente, el Congreso todavía tiene que actuar sobre nuestra solicitud, nuestra petición de $4,000 millones para financiar los recursos que se aboquen a estos esfuerzos a ayudar a las comunidades. Congress is also on the verge of shutting down the government, which would leave the extraordinary men and women of the Department of Homeland Security working without pay, including those who protect our borders. Y el Congreso está a punto de cerrar o de apagar al gobierno, lo cual dejaría a las extraordinarias personas, hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional trabajando sin pago. La visita programada para los centros de internamiento en McAllen, Texas, fue regulada por parte de Estados Unidos y únicamente se permitió una pequeña comitiva por parte del gobierno de Honduras y la presidenta Xiomara Castro. Desde el país donde se logra el sueño americano en el estado de Texas, les informa César Euseda. Bueno, es parte de la información que ha surgido en los últimos días, tanto en la frontera sur como también acá en los Estados Unidos en cuanto al fenómeno de la migración. Estaremos pendientes de los anuncios que hacen constantemente las autoridades estadounidenses, los casos e historias de aquellos que todavía se encuentran hoy por hoy en estos puntos fronterizos, y es que la cantidad abrumante de familias migrantes continúa en aumento. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Hasta la próxima. Buenas noches. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Casi 300 familias migrantes salvadoreñas fueron separadas durante la política cero tolerancia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las cuales varias aún no han logrado reunificar con sus hijos. Las familias de 38 niños salvadoreños que fueron separados en la frontera de México y Estados Unidos entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021 aún no han sido localizadas, de acuerdo con la directora ejecutiva del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar, Michelle Brané, mientras que otras 20 ya fueron notificadas sobre el programa que otorga permisos humanitarios de 3 años para permanecer y trabajar en el país norteamericano. Sin embargo, aún está pendiente si tomarán la ayuda. El procedimiento es
gratuito e incluye el vuelo entre El Salvador y Estados Unidos, además de asistencia psicológica. Para poder acceder al beneficio puede ingresar a la página web www.juntos.gov/ES. Y para quienes no tienen documentación también pueden aplicar. Para los padres que están en El Salvador pueden buscar apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para realizar los trámites. El permiso que se otorga puede extenderse por otros 3 años más. Esto aplica para quienes fueron separados entre 2017 y 2021 durante la política cero tolerancia implementada durante la presidencia de Donald Trump, periodo en el cual se registraron aproximadamente 290 familias salvadoreñas divididas. Este es un informe de Marcela Rivera. La crisis migratoria en México toma nuevas dimensiones. Menos se trepan a los trenes de carga o se ocultan en contenedores y son más los que prefieren viajar en autobuses, lo que ha colapsado las terminales en algunos estados. Es el nuevo rostro de la crisis migratoria en México. Ahora, los migrantes se concentran en terminales de autobuses como esta en Oaxaca. Sí nos toca dormir en la terminal 2 y 3 días para sacar el boleto. Eso es debido a la demanda que hay de personas, pues. Eso también genera gastos. Tan solo al estado de Oaxaca llegan hasta 5,000 migrantes diarios en su intento por evadir las rutas del crimen organizado en Veracruz, según revela un informe de seguridad estatal. Nos han bajado de los buses, no nos dejan transitar en ellos, tenemos que caminar mucho. Y no entiendo ese caso porque si no nos quieren aquí en México, pues déjenos avanzar. Los migrantes que logran llegar hasta el Río Bravo en la frontera norte tienen una sola petición para las autoridades. Si México quiere ayudar al inmigrante, ¿verdad? Tienen que habilitar los pasos por el autobús, no quitarnos los pasos, darnos un permiso para evitarnos el paso, porque si nos ponemos a pasar el tren, entonces sabe que el tren es un transporte muy peligroso. Frente a esta crisis migratoria, el presidente de México se reunió este jueves con 17 de 32 gobernadores del país, aunque previamente lanzó severas críticas a organismos internacionales. No existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo. Miles de migrantes de Centro y Suramérica que atravesaban México hacia Estados Unidos a bordo del tren llamado La Bestia ya no podrán continuar el viaje. Así es como migrantes de Centro y Sudamérica esperan y se trepan a los trenes de carga para cruzar México y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Se arriesgan a sufrir mutilaciones o incluso perder la vida. Y ha sido demasiado rudo, no se lo recomiendo pero a nadie, esta situación que estamos pasando. Argumentando este severo riesgo para los migrantes, la empresa mexicana Ferromex inmovilizó 60 trenes en rutas hacia el norte del país. Tan solo en Coahuila, cientos de migrantes quedaron varados a orillas del camino. Tuvimos que durar 2 días porque se complicó un poco la cosa en el tren. Ya vivíamos en Monterrey, tenemos 3. Aunque hace unas horas la empresa ferroviaria restableció algunas de sus rutas, el presidente de México ha enfatizado lo que él considera es prioridad. Estamos trabajando con el tema migratorio constantemente. Lo que nos importa no son los trenes, nos importa los migrantes. Los migrantes varados ante el cierre de las rutas del tren se concentran principalmente en 4 estados: Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y Chihuahua. Por lo pronto, la empresa ferroviaria mantiene un detallado monitoreo hora por hora para tomar nuevas medidas en caso de ser necesario. Anareli Palomares, Voz de América, México. Y cerca de la playa, entre un faro y una plaza de toros, la frontera mexicana tiene un nuevo atractivo. Como un llamado a la reflexión, un pedazo del muro de Berlín reposa junto a la cerca que divide México de Estados Unidos.
Mide casi 4 metros de altura, pesa cerca de 3 toneladas y empieza a llamar la atención de quienes visitan el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos. Está impresionante, si es que es real. Es un fragmento del muro de Berlín, colocado en el Parque Internacional de la Amistad, junto a la cerca fronteriza en Tijuana. La organización Muro contra los Muros lo donó a esta ciudad años después de que intentaran regalarlo al gobierno de Donald Trump al cumplirse 3 décadas de la demolición de la barda que dividió a Alemania del Este de la Alemania Occidental. Y recordándole al presidente Trump de la promesa estadounidense que se hizo en ese entonces de construir un mundo sin muros. Nuestro regalo fue rechazado. Ahora pretende promover el ideal de un mundo distinto. Más unido, que no construya muros sino puentes. No hayan fronteras, es que ni pasaporte. De visita por Tijuana, este colombiano vino a conocer el muro estadounidense y pudo apreciar los dos. No debería existir, o sea, es como la frontera del hombre. Paradójicamente colocaron este pedazo del muro de Berlín justo cuando el gobierno norteamericano está reemplazando la cerca fronteriza por una mucho más alta. El aspirante a la presidencia de México, que apoyó traerlo al país cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, fue uno de los invitados a su develación. Lo que hay que hacer es tirar los muros, no construir nuevos. Estados Unidos siempre defendió eso. Entonces, ¿por qué una cosa en Alemania y otra cosa en México? La nueva cerca dificultará las reuniones familiares y de amigos que aquí se han celebrado durante décadas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Decenas de salvadoreños se verán beneficiados con un programa de capacitaciones y ofertas de trabajo tras un acuerdo firmado en el marco de la Semana del Migrante en el país. Salvadoreños que retornan al país tras llegar a Estados Unidos de forma irregular podrán optar por una capacitación laboral tras un acuerdo firmado entre Cancillería Salvadoreña, la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ y la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. Va a ayudar bastante a alcanzar una meta alta de empleo. La mayor parte de personas que trabajan, casi 100.000, son un poquito más de 100.000 son mujeres, ¿verdad?, que están empleadas en el sector industrial y cada vez mejorándose las condiciones de estas personas con tecnología y con capacitación. Esfuerzos, como lo dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 17, que busca las alianzas multisectoriales. Y creo que este proyecto es un muy buen ejemplo donde un actor estatal se une con el sector privado y se une también la cooperación internacional y estructuras regionales como lo presenta el Sistema de Integración Centroamericana. La primera fase constará de un grupo de 50 personas migrantes, a quienes se les ofrecerá capacitación como cajeros comerciales y de paso garantizar una oportunidad de trabajo en una empresa privada en El Salvador. Y que al final de su capacitación tendrán la oportunidad de acceder a un empleo gracias al acuerdo que estamos firmando con la empresa privada. Esta iniciativa dará prioridad a jóvenes y mujeres retornadas para dar espacio de reintegración sostenible y vincular a estas personas. El mecanismo de selección para aplicar a este programa será publicado por Cancillería y la Asociación Salvadoreña de Industriales. Además, confirmaron que para próximas fases, la oferta de área laboral a capacitar será establecida de acuerdo a las necesidades de la empresa privada. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Néstor Hernández. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más noticias sobre inmigración. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Dramáticas imágenes las que veremos a continuación. La hondureña María Argentina salió de su país hace 3 meses en su silla de ruedas junto a su hija de 2 años y su hermano. La mujer de 32 años, que se encuentra en estado de discapacidad, logró cruzar las corrientes del Río Grande cargada por un grupo de migrantes que ofreció ayudarle. Al llegar a tierra firme, autoridades fronterizas la llevaron para ser procesada.
Y valiéndose de cobijas para cubrir los alambres de púas, un grupo de migrantes logró cruzar las fronteras. Veamos las imágenes. En el desierto de Arizona, una organización llamada Capellanes del Desierto suele internarse en esa zona árida para buscar a inmigrantes extraviados. Ahorita estamos haciendo una búsqueda de un migrante. Oscar Andrade y su grupo Capellanes del Desierto se internaron en esta enorme zona desértica con la meta de encontrar el cuerpo de un inmigrante del sur de México al que un coyote abandonó en abril pasado. Aquí me encontré un tambo de agua. Y siguiendo la evidencia que van dejando los inmigrantes, después de varias horas de caminar, el destino quiso que se encontraran con una osamenta humana, ropa y algunos objetos personales. El coyote nos dio la información de que ellos lo venían cargando con unos palos. Y la hija del inmigrante reaccionó al ver una prenda de ropa a través de una videollamada. A verla. ¡Ay, sí es! ¿Sí es? Minutos después, encontraron una billetera que junto a dinero e imágenes religiosas contenía una identificación del inmigrante, cuyo nombre nos reservamos a petición de la familia. Ahí está la credencial, mija. Un dolor que la esposa del inmigrante también expresó a través de una videollamada y pidió ocultar su identidad. Se acabó mi vida y pues ahora sí tengo que echarle ganas con mis hijos. Aunque todo parece indicar que estos restos pertenecen al inmigrante que el grupo Capellanes del Desierto intentaba buscar, será el médico forense el que confirme su identidad. Algo así les recogieron la osamenta. Los Capellanes del Desierto colocaron una cruz improvisada e hicieron una oración. Por su parte, desde el sur de México, la hija del inmigrante mandó un contundente mensaje. No dejen que el desierto acabe con su vida, ni con la de sus familiares. Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Arizona. Y el drama de los migrantes venezolanos no solo es cruzar la selva del Darién, también lo viven al pasar por países de Centroamérica donde deben recolectar dinero para seguir su viaje a Estados Unidos. Bueno, lo normal, lo que hace un ayudante de construcción, batir pega, pasar bloques, cargar arena, cemento. Pues el pago no me quedo, son 100 quetzales diarios que nos cancelan. Y lo que nosotros, bueno, todos acá, los compañeros de viaje que estamos, lo que trabajamos es para poder continuar nuestro viaje hacia nuestro destino. ¿Cuándo piensa partir? Con el favor de Dios, dentro de una semana. ¿Tiene familiares en Estados Unidos o tiene algún plan una vez llegue a la frontera México-estadounidense? Pues lo único que nosotros tenemos como meta es llegar, ya lo que nomás llegue, ya conseguir un trabajo y pues seguirnos ganando pues el pan de cada día. Cuénteme por qué salió de su país. Por la situación económica en la que está. Para la gente que no vive en Venezuela, ¿cómo es esa situación económica? Pues la situación económica en Venezuela es bien difícil, ya que el sueldo mínimo de allá está a un total de $60 mensual. Algo que no alcanza para absolutamente para nada, ya que ese sueldo alcanza solamente para comprar solamente un aceite, harina, arroz y huevos y ya allí se te va todo.
Y eso es lo que tiene que la gente rendir para que le alcance para algo. En Texas, uno de los estados con mayor población hispana en Estados Unidos, muchos latinos buscan capacitarse. Su sueño no se limita a vivir en Estados Unidos, también quieren trabajar. Ocupar uno de los 700,000 trabajos formales disponibles en Texas implica cumplir requisitos, muchas veces académicos, que algunos migrantes no tienen. Todo no es completo, cuando no tienes una cosa, te falta la otra. La Biblioteca Pública de Austin ofrece instrucción gratuita para quien la necesite. Yo hice a un lado el seguir estudiando porque tenía que trabajar. Yo y mi hermana estamos estudiando para el inglés, para mejorar el inglés y eso, poder comunicarnos. Todo es luchar para crecer. Cuando estaba pequeña mi sueño era ser doctora, pero ya que crecí cambié de opinión. Mi esposo pone Tau, cerámica, quiero ayudarle para hacer una compañía. Muchos de estos casi 20 estudiantes, en su mayoría mujeres mexicanas, que vienen al aula de clases semana a semana, se iniciaron en el aprendizaje de cómo manejar un computador o un teléfono inteligente para poder seguir con sus metas académicas. Estamos tomando para obtener nuestro certificado para GED, que es el equivalente a high school, y pues estamos tomando clases de inglés y pues ahora para reforzar pues la computadora. Computadora que si aprenden a manejar tras asistir sin falla a las clases, se pueden ganar. Hemos distribuido como cerca de 300 computadoras a la comunidad de Austin, quizás como en 1 año y medio, pero aparte de ese número tenemos muchos más estudiantes en el área. Según datos del censo, en 2022 solo el 28% de la población de Estados Unidos había completado el bachillerato y otro 14% había logrado algún grado profesional. Aunque aprender a usar un computador no garantiza tales avances académicos, esos migrantes saben que les permitirá optar a mejores empleos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Así finalizamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.